Buenos días, yo soy Isabel Calzas, la directora de la biblioteca, y quiero daros la bienvenida a esta sesión que hemos organizado desde la biblioteca y que celebramos hoy sobre acciones a favor de la ciencia abierta a nivel nacional y europeo, que, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y que va a impartir esta sesión Pilar Rico Castro, a la que paso a presentar brevemente. Pilar Rico es doctora en Ciencia Política, especialidad Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es la responsable de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y Revistas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, CECIT, desde donde presta servicio al Ministerio de Ciencia e Innovación en cuanto a políticas nacionales de ciencia abierta. Desde este puesto coordina distintos proyectos como la evaluación de revistas científicas de la CECIT, el proyecto Recolecta y la participación de CECIT en consorcios europeos como OpenAIRE o Medoanet. También, además, es profesora asociada de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, por eso nos hemos atrevido a invitarla como participante, como miembro de nuestra comunidad universitaria. Como sabéis, la ciencia abierta es un nuevo paradigma en el que se inspiran actualmente todas las políticas que afectan a procesos de financiación, producción, comunicación y evaluación del conocimiento científico. Supone un importante cambio en las actividades de investigación, divulgación de resultados y medición del rendimiento del investigador. Estas prácticas implican la apertura de todo el proceso científico y la ampliación del espectro de los resultados de la investigación más allá de las publicaciones científicas, incluyendo datos, protocolos, códigos, metodologías o software, entre otros aspectos, además de la ciencia ciudadana. Es, por tanto, una nueva forma de hacer ciencia. Por eso hemos querido hoy contar con Pilar Rico para que nos cuente qué son las novedades que hay, además también en las últimas legislaciones que van a afectar a todo el proceso de investigación. Muchas gracias, Pilar, por haber aceptado nuestra invitación y bueno, pues te damos paso. Muchas gracias, Isabel. Gracias a vosotros por la invitación, porque para FECID es una actividad habitual y que desarrollamos con todas las instituciones del sistema público de investigación, y para nosotros es una suerte poder tener un público como el de la UNED. Además, especialmente para mí, pues es una satisfacción doble, porque estoy haciendo trabajo de mis dos casas. Antes de empezar la presentación, me gustaría hablaros un poco, muy brevemente, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que en esta ocasión es la institución a la que estoy representando. Nosotros somos una entidad del sector público estatal. Somos una entidad que dependemos funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Tenemos 21 años de vida. Somos una institución que se creó el mismo año que se creó la ANECA, con la misma forma jurídica, además. En ella trabajamos 140 personas y actualmente gestionamos un presupuesto público de 30 millones de euros. Con ese presupuesto desarrollamos las actividades que están recogidas en nuestro plan de actuación. Nosotros trabajamos con un plan de actuación muy estricto que regula todas nuestras actividades, que se rige por unos objetivos estratégicos y donde están listadas las actividades que vamos a desarrollar. Dos de esos objetivos estratégicos dan respaldo a la actividad de hoy. Uno de ellos es el de apoyar a la ciencia, el desarrollo de la ciencia abierta, y otro es el apoyo a la internacionalización de la actividad investigadora del personal investigador del Sistema Público de Ciencia y Tecnología. Este tipo de formaciones, que son formaciones estándar, regladas, son sistemáticas y en las que trasladamos el mismo mensaje de manera consistente, tienen como vocación acercar la ciencia abierta al personal investigador y también mejorar su participación en los programas de financiación que están regulados por parámetros de ciencia abierta, ya sea el plan estatal, pero sobre todo el programa Horizonte Europa, que, como sabéis, es el programa en el que a través del cual la Comisión Europea financia la actividad investigadora dentro del espacio europeo de investigación. De manera que esta actividad de hoy no es una actividad aislada ni es una actividad excepcional, es una actividad, como digo, recurrente en nuestra unidad, que impartimos de manera regular y de manera sistemática también, porque los mensajes son mensajes oficiales que trasladamos de manera contundente. Os voy a explicar en primer lugar el origen de la ciencia abierta. Como en el
título de la presentación es cómo, cuándo, dónde y por qué, eh, para nosotros es importante explicar de dónde viene el concepto de ciencia abierta y a qué problema público pretende responder. Y para eso tenemos que remitirnos al concepto de acceso abierto. Las primeras políticas públicas de acceso abierto surgen hace 20 años, a principios de la década de los 2000, y pretenden dar solución a un problema público que se identificó por parte de las bibliotecas universitarias españolas, europeas y de todo el mundo, que era la dificultad de poder ofrecer acceso a contenidos científicos. Sabéis que las revistas que leemos para poder desarrollar nuestro trabajo investigador las editan mayoritariamente grandes empresas comerciales. El sector de la edición académica está fuertemente atomizado en grandes cabeceras privadas. Taylor & Francis, Wiley, Elsevier, Springer Nature, Hindawi, American Chemical Society. Todas estas grandes editoriales comerciales son las que dominan el panorama de la edición académica comercial. En el mundo existen, dentro del ámbito comercial y según datos de 2018, unas 10.000 editoriales solo del ámbito comercial que editan de manera conjunta 42.500 revistas y que de manera conjunta además publican 3 millones de artículos al año. Estos datos, que son de 2018, hace ya 5 años que publicaron, que las grandes editoriales comerciales hicieron público su reporte de actividad, han sido superados a lo largo de este tiempo, porque, como bien sabéis, la dinámica en la que nos encontramos en el ámbito científico, donde la publicación es un requisito básico para comunicar nuestros resultados y ser evaluados, hacen que la demanda de la publicación y la demanda que se ejerce sobre las grandes editoriales comerciales sea cada vez más fuerte. De manera que estos datos, siendo grandes, se quedan cortos con las cifras actuales. Estamos hablando de un sector que factura anualmente 23.000 millones de euros anuales. Y para que os hagáis una idea, pensad que el programa Horizonte Europa, que financia la actividad investigadora de 27 Estados miembros más asociados, en total de 40 estados a 7 años, tiene 95.000 millones de euros de presupuesto. Es decir, que estamos hablando de que solamente en un año las grandes editoriales comerciales facturan 23.000 millones de euros. Todos estos recursos provienen de las administraciones públicas, que son quienes financian el acceso a contenidos científicos para que el personal investigador pueda leer esos trabajos. Son las bibliotecas universitarias las que compran el acceso a recursos científicos para que el personal investigador pueda leer esas revistas. A principios de la década de los 2000, las negociaciones que llevaban a cabo las bibliotecas universitarias con estas grandes cabeceras alcanzaron un punto en el que era económicamente difícil sostener el incremento sostenido que imponían las grandes editoriales comerciales a las licencias por acceso a esos recursos. La compra de esos recursos no se realiza de manera individual, es decir, las bibliotecas no compran las revistas de manera individual, sino que se compran paquetes de revistas. El paquete más numeroso y el más caro de todos es el de Science Direct, que es el paquete de Elsevier, que estamos hablando de unas cifras de 20 millones de euros con datos de 2016. Una licencia anual eran 20 millones de euros. Datos de 2016 están ampliamente superados. De manera que hay un momento en el que las revistas que editaban tradicionalmente en papel, es decir, a las revistas a las que nosotros enviábamos nuestros artículos, imprimían esos trabajos, los enviaban a las bibliotecas los recibían, les ponían su tejuelo y los colocaban en las estanterías. Hay un momento en el que se produce una transición al modelo digital. Sabéis que ya las revistas no las recibimos en papel, sino que accedemos a ellas a través de plataformas digitales. Y lejos de producirse un decremento en el precio de esas licencias, se produce un incremento cada vez mayor y muy por encima del índice de precios al consumo. De manera que las bibliotecas hay un momento que alcanzan un punto de saturación económico, se produce también una crisis económica y no pueden pagar el acceso a esos recursos científicos. Es decir, no pueden comprar las licencias para que el personal investigador acceda a ese contenido, que además no tiene una justificación esos incrementos, puesto que la materia prima en la que se estaba imprimiendo esos trabajos ya no era el papel, sino que era un entorno digital con un decremento de costes importantes para los proveedores de servicios comerciales. Y ahí se produce un problema importante, y es
no podemos proporcionar acceso a contenidos científicos y se diseñan las primeras políticas de acceso abierto. Las primeras políticas de acceso abierto vienen encuadradas y vienen definidas por biblioteca, que es quien pone encima de la mesa a quienes tienen que tomar las decisiones ese problema. Y vemos que tenemos un sector altamente lucrativo. Estamos hablando de que Elsevier, la mayor empresa editorial de contenidos científicos del mundo, tiene unos índices de retornos netos cercanos al 40%. Esos son unas cifras cercanas a las que tienen las compañías petrolíferas o las gasísticas, muy por encima de otros sectores aparentemente lucrativos como el sector bancario. Y esos incrementos de sus ingresos se producen contra los presupuestos públicos para I+D. Entonces, se produce un momento en el que la biblioteca define un problema público y los decisores públicos entienden que es así y que hay que tomar una decisión para resolverlo. El problema público se estructura en torno a 3 elementos. El primero es el triple gasto público. Esto es un discurso que os resultará probablemente muy familiar, pues que es el que se ha utilizado de manera sistemática para justificar la acción pública a favor del acceso abierto, y es que hay una repetición del gasto público para el mismo concepto. Las agencias de financiación financian la actividad investigadora, las bibliotecas financian el acceso a esa actividad investigadora previamente financiada con fondos públicos, y a través de la revisión por pares, nuestros iguales, se financia la revisión de esos contenidos soportada por los salarios también públicos del personal investigador que está revisando esos trabajos. Esa es la chispa que hace que se tomen decisiones a favor del acceso abierto en España, en Europa y en los países de nuestro entorno. El segundo elemento que a veces no se tiene tan en consideración es que se pierde muchísimo contenido científico, y eso es un elemento que se incluye cuando se abre la puerta a que las políticas de acceso abierto no solo incluyan las publicaciones académicas, sino también los datos de investigación. Estamos perdiendo una gran cantidad de información que va más allá de las publicaciones académicas. Y eso es especialmente relevante en el entorno actual, en el que la comunicación de resultados es tremendamente más efectiva a través de información legible por máquinas y procesable a gran escala que legible por humanos y procesable a microescala a través de artículos científicos construidos con un esquema específico y utilizando esas 8.000 palabras, que es el estándar que tenemos para comunicar nuestros resultados de investigación. Es decir, se pierden datos de investigación y se pierde otro material como el software, las metodologías, los protocolos, las presentaciones, las tesis doctorales, poniendo el foco exclusivamente en un elemento. Y además se produce una altísima dependencia de proveedores externos, de proveedores de servicios comerciales. Todo este problema se origina en el momento en el que, para lograr la aceptación y la publicación de nuestros trabajos de investigación, el personal investigador tiene que ceder la componente patrimonial de los derechos de autor en beneficio de las editoriales comerciales. Eso ocurre cuando nosotros enviamos nuestro artículo a la editorial y finalmente nos lo aceptan para publicación. Sabemos que nos envían un contrato mediante el cual nosotros cedemos la componente patrimonial de los derechos de autor a las editoriales. Sabéis que los derechos de autor tienen dos componentes, la componente patrimonial y la componente moral. La componente moral es una componente inalienable porque nosotros siempre vamos a ser autoras y autores de nuestros trabajos. Eso es, no podemos renunciar a ese derecho moral, pero sí podemos renunciar o ceder a terceros la explotación comercial de ese trabajo. Y en el momento en el que aceptan nuestra investigación para ser publicada, la editorial nos está exigiendo que le cedamos esa componente de explotación de los derechos de autor en su propio beneficio. Y eso es el mecanismo que habilita a la editorial comercial a venderle a la biblioteca el trabajo que ha sido financiado con fondos públicos y que hemos desarrollado con nuestro esfuerzo. Eso da lugar a paradojas del tipo: si yo he recibido una financiación de la Agencia Estatal de Investigación para hacer un trabajo, lo he publicado en una revista que compra Isabel a través de las licencias de acceso a recursos científicos, en este caso el Consorcio Madroño, yo no puedo pasarle a mis compañeros de departamento ese trabajo, sino que tiene que ser a través de la licencia que podemos acceder a esos contenidos científicos, porque hemos cedido esos derechos de explotación. Y a principios de la década de los 2000, como digo, los decisores públicos entienden que efectivamente hay que tomar una decisión y que hay que resolver ese problema único, la dificultad de acceso a contenidos científicos. Y se diseñan las primeras políticas. Esta es la primera idea que os quiero trasladar.
El acceso abierto es el origen de lo que viene mucho después, durante 20 años, pero se produce en un momento del tiempo en el que teníamos que resolver un problema muy concreto. Y se producen las primeras políticas, algunas de ellas están encuadradas en marcos legales. Sabemos que las políticas públicas no siempre tienen un marco legal detrás. Cuando hablamos de políticas públicas hablamos de todas las acciones que los gobiernos ponen en marcha para resolver o no resolver un problema público. También sabemos que los problemas públicos no son realidades objetivas, sino que son construcciones sociales que construimos entre los grupos que están afectados. Las políticas pueden adquirir múltiples formas. La más habitual y la más reconocible es un marco legal concreto, pero no siempre es así. También están constituidas por otros recursos humanos, recursos financieros, recursos de legitimidad, recursos institucionales, infraestructuras. En el caso de las primeras políticas de acceso abierto, en España sí gozaron de un marco legal concreto. La Ley de la Ciencia del año 2011, que fue la última ley que se aprobó con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estableció un marco legal en el artículo 37 en el que se decía que todas aquellas publicaciones que hubiesen sido financiadas con fondos públicos y publicadas en revistas académicas debían ser depositadas, una copia legible por máquina de esos trabajos debía ser depositado en un repositorio institucional. Ese mismo mandato es exactamente igual al mandato que se consignó en las obligaciones de los beneficiarios de los acuerdos de subvención del entonces programa Horizonte 2020, que era el programa con el que se financiaba la actividad investigadora en el periodo anterior. Ahora mismo el noveno programa marco se llama Horizonte Europa, el octavo programa marco se llama Horizonte 2020 y la política europea se consignó en el octavo programa marco. Y esas obligaciones son muy similares, con pequeños matices en los periodos de embargo que toleraban cada uno de ellos y con una salvedad importante en el caso español. En el caso nacional nos decía que cuando publicásemos teníamos que depositar una copia legible por máquina en el repositorio en un periodo máximo de 12 meses. Es decir, que nos permitía la cesión de la explotación comercial de los derechos de autor durante 12 meses en beneficio de la editorial. Pasado ese periodo, el trabajo tenía que estar en acceso abierto en el repositorio institucional. Sin embargo, de los 6 artículos de los que constaba, de los 6 apartados de los que constaba el artículo 37 de la Ley de la Ciencia de 2011, en el último se decía que si habíamos llegado a un acuerdo diferente con la editorial comercial, prevalecía ese acuerdo al que hubiésemos llegado con la editorial comercial. Es decir, nos dejaba una vía de escape, una ventana por la que escaparnos de ese mandato si habíamos firmado algo en contrario con la editorial. Eso hizo que las políticas de acceso abierto no fuesen tan ruinosas en España como lo han sido en el resto de Europa, porque ahora vamos a ver que las políticas de acceso abierto, mientras trataban de resolver un problema, generaron problemas adicionales. Y eso es una componente habitual dentro de las políticas públicas, que cuando tratan de solucionar un problema, normalmente generan problemas nuevos. La Comisión Europea fue un poco más estricta en los periodos de embargo y en el cariz de la obligación. Nos imponía 6 meses de embargo, de periodo máximo de embargo para las áreas de ciencias experimentales y ciencias biomédicas y 12 meses para humanidades y ciencias sociales. E impedía de todas la salvaguarda de ese mandato. A diferencia de la ley nacional que nos proporcionaba una salvaguarda a ese mandato, los acuerdos de subvención de Horizonte Europa eran más estrictos en su exigencia de cumplimiento. Eso hizo que las editoriales comerciales reaccionaran a ese mandato e impusiesen una nueva manera de obtener lucro con cargo a los fondos públicos de investigación. Y esa nueva manera consistió en la creación de un concepto llamado APC, Article Processing Charge, que significa que cuando nuestro mandato de nuestra agencia de financiación nos obliga a depositar una copia en el repositorio en un periodo máximo de X meses y la editorial nos impone una cesión de derechos de copyright por un periodo superior, la solución que nos ofrecía la editorial comercial era pagar una tasa, esa APC, mediante la cual nos libraba de la obligación que ellos mismos nos habían hecho firmar para poder cumplir con el mandato de nuestra agencia de financiación. Es decir, te impongo unas condiciones contractuales que no puedes cumplir porque has adquirido unos contratos previos con tu agencia de financiación y como no las puedes cumplir,
te ofrezco la posibilidad de que me pagues una APC de manera que puedas cumplir con ambas, con el financiador y con el editor. Esas tasas de APC también se extendieron en el ámbito de la publicación académica en acceso abierto en el modelo, el denominado modelo oro. El modelo oro es un modelo que surge cuando esa transición digital culmina. Hay muchas editoriales que surgen en ese momento en el que el estándar papel ya no es necesario, es decir, no tenemos que tener un control sobre toda la cadena de producción, papel, tinta, imprenta, empresas de envío, sino que podemos hacer revistas científicas en el ámbito digital sin necesidad de recurrir al papel. Ahí surgen muchísimas revistas, muchísimas editoriales de acceso abierto, muchas de ellas muy famosas como MDPI, Frontiers, F1000 o F1000, cuyo modelo de negocio desde el principio fue el modelo de acceso abierto. Las anteriores, Elsevier, Taylor & Francis, las que hemos mencionado anteriormente, venían de un estándar en papel, de un modelo de negocio que era el acceso por suscripción, pero las nuevas editoriales que surgen al calor de la digitalización ya surgen con el modelo de acceso abierto. De manera que la APC es un elemento que hace sostenible económicamente la publicación en acceso abierto digital y que garantiza los niveles de ingreso de aquellas revistas de acceso por suscripción cuyos autores están sometidos a mandatos de acceso abierto. Esas tasas de acceso de publicación, esas APCs, tienen una amplitud, tienen un coste muy variable, que va desde unos 600 euros hasta más de 10.000 en el caso de las grandes revistas como Science o Nature. Es una tasa que depende muchísimo del índice de impacto que tenga la revista y es directamente proporcional al índice de impacto de la revista. Y luego también hay otros elementos que influyen sobre su cuantía, como por ejemplo el número de páginas que tiene el artículo, si tiene gráficos o no, si los gráficos están en color o no, la disciplina en la que a la que pertenece el trabajo, de manera que es una tasa adicional que se añade a los cargos a los cargos que soportan las agencias de financiación para sostener el mercado de la publicación académica. Pero las políticas de acceso abierto también afectan a los datos de investigación, sobre todo la política europea. En el ámbito español, la mención a datos de investigación es muy leve y apenas perceptible por parte de los beneficiarios, pero en el ámbito europeo, el acuerdo de subvención de Horizonte 2020 sí nos decía que además de publicar una copia legible por máquina en el repositorio de los trabajos aceptados para publicación, teníamos que depositar en acceso abierto los datos de investigación subyacentes a esas publicaciones, es decir, aquellos datos de investigación necesarios para validar o falsar las publicaciones académicas. Con vocación de transparencia y reproducibilidad se incluye esa obligación y además se hace una mención específica al resto de los datos de investigación que se generan en el marco de los proyectos, a los cuales se les dice que tienen que ser FAIR. ¿Y qué es ser FAIR? Pues es ser encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Ese acrónimo, que ha sido bastante exitoso desde que fue acuñado a principio de la década de los 2000, lo que significa es que tenemos que conseguir que nuestros datos de investigación tengan los mismos atributos que tienen las publicaciones académicas. Es decir, todos sabemos encontrar los trabajos académicos, todos sabemos encontrar artículos, sabemos acceder a ellos, sabemos descargarlos, nuestro ordenador está preparado para la descarga de PDF, sabemos leerlos porque están escritos en lenguaje humano y sabemos reutilizarlos, sabemos que no podemos copiar y pegar trabajos de otras personas, sabemos cómo tenemos que citar. Eso es ser FAIR. Saber dónde buscarlo, cómo leerlo, entender lo que leemos, saber cómo procesar esa información y saber qué permisos tenemos para su reutilización. Los datos de investigación son un elemento esencial en la comunicación de la ciencia actualmente, sobre todo en disciplinas que son intensivas en la generación de datos, como el ámbito genómico, por ejemplo, física de altas energías, pero ligeramente más desconocidas en otras disciplinas como las humanidades o las ciencias sociales, donde normalmente nuestros datos de investigación se quedan en dispositivos que se quedan obsoletos rápidamente y además no sabemos quiénes ostentan la autoría de ese trabajo, no sabemos cuál es la última versión, nuestros colegas de disciplina no pueden acceder a esa información y me gustaría aquí que reflexionaseis dónde están los datos de investigación de vuestra tesis doctoral. Simplemente como ejemplo de cómo de poco
accesibles, encontrables, interoperables y reutilizables han sido los datos de investigación hasta ahora. Y la Comisión aprovecha las políticas de acceso abierto para lanzar un mensaje que pretende ampliar los objetos de comunicación de resultados de investigación más allá de los artículos. También bajo la creencia de que ese proceso al que estamos sujetos de que tenemos que publicar cada vez más hace que nosotros estamos obligados a publicar y las generaciones futuras que vienen detrás están obligados a leer. Y la capacidad de atención, procesamiento de información, lectura comprensiva, etcétera, de un cerebro humano es limitada, de manera que tener la bibliografía al día, que es al final lo que tiene que tener un doctorando, es cada vez más complicado, dada la superinflación de publicaciones científicas que tenemos a nuestra disposición en el ámbito de la comunicación. Los datos de investigación, por el contrario, ofrecen una capacidad muy superior de comunicación de resultados que no requieren de unos recursos cognitivos humanos tan importantes como requieren las publicaciones, que permiten a las máquinas hacer grandes análisis de grandes cantidades de información y que permiten, si queréis, llevar la ciencia a niveles más ambiciosos que las publicaciones. De manera que la Comisión aprovecha las políticas de acceso abierto e incluye un resultado más como moneda de comunicación de resultados de investigación. Por lo tanto, la segunda idea importante que os quería trasladar es que esas primeras políticas de acceso abierto lo que obligan es a depositar. Es un verbo distinto a publicar. Depositar es una acción que se produce después de publicar. Primero publicamos y después depositamos esa copia de las publicaciones y los datos en un repositorio de acceso abierto. Primero publicamos, después depositamos. Esa es la esencia de los mandatos. Y además nos dice que los datos de investigación tienen que ser FAIR. Y aquí me gustaría incidir en el hecho de que ser FAIR no significa, bajo ningún concepto, que tengan que estar en abierto. Significa que tienen que ser todas esas cosas que son los artículos, pero no tienen que estar en abierto. Si están en abierto o no es una decisión que nosotras tomamos como autoras o autores de esos datos de investigación, de ese set de datos, en la R de reutilización. Los permisos, las licencias y los permisos de reutilización de ese contenido son una decisión que las personas que ostentan la autoría de esos datos eligen de manera libre, a diferencia de los permisos que se ostentan a los trabajos científicos publicados, cuya decisión depende de la editorial. En el caso de los datos de investigación, somos nosotras las que decidimos qué qué licencia se le pone. Esas son las primeras políticas de acceso abierto que se lanzan pensando que solucionábamos el problema, pero el problema persiste y se agrava, porque seguimos adscritos en esta dinámica de que tenemos que seguir publicando para que evalúen nuestros méritos científicos y poder acreditarnos a contratado doctor o sacar nuestra plaza de catedrático. Y las editoriales comerciales siguen teniendo el poder de decidir cuánta calidad tienen los trabajos que hemos publicado. Y ahí surgen las primeras políticas de ciencia abierta, en un momento en el que se tienen en cuenta los 4 procesos en los que se estructura la actividad investigadora. Si os fijáis en ese pequeño diagrama de la pantalla, las políticas de acceso abierto solamente atacaban al proceso de comunicación de resultados de investigación. Se estaban ciñendo a un elemento, solamente a un elemento, aislándolo de manera artificial, cuando la comunicación de resultados de investigación forma parte de un proceso recurrente y circular al que estamos adscritos todo el personal investigador de todos los sistemas públicos de ciencia. Primero tenemos que solicitar la financiación para hacer nuestro trabajo. Una vez obtenida esta financiación en concurrencia competitiva, ejecutamos ese trabajo. Producto de la ejecución tenemos resultados de investigación, ya sean artículos, sets de datos, metodologías, software, protocolos, lo que sea. Fundamentalmente van a ser artículos científicos porque a día de hoy sigue siendo la unidad esencial mediante la cual nos van a evaluar. Pero comunicamos esos resultados y posteriormente sometemos esos resultados a evaluación para volver a obtener financiación, ejecutar, comunicar y someternos a evaluación. Este proceso circular no se tuvo en cuenta en el momento en el que se diseñaron las políticas de acceso abierto porque solo se fijaban en que no podíamos ofrecer acceso a recursos científicos, de manera que se descabalaron los otros elementos y se generaron, como os decía antes, problemas adicionales e inesperados.
El más grave desde el punto de vista económico, el surgimiento del concepto de APC, que ha seguido drenando con todavía más fuerza los presupuestos públicos para investigación. En el caso de Horizonte Europa, se hizo un análisis a posteriori de en qué se había gastado el dinero de los costes directos de los proyectos europeos y se vio que un amplísimo porcentaje se había destinado al pago de APCs para cumplir con los mandatos de acceso abierto. Y ese pago de APCs era por un servicio totalmente inexistente, porque el coste real que hay detrás de la acción de poner en acceso abierto un artículo que está publicado digitalmente en una revista que está detrás de un muro de pago es exactamente cero. Es darle un botón para que esté abierto en vez de para que esté cerrado. Y es por ese botón al que las editoriales daban para que estuviesen abiertos, cobraban esas cifras medias de 2.500 euros. De manera que esos fondos que en principio estaban destinados para investigación se desviaron en un altísimo porcentaje a financiar las actividades comerciales de las editoriales, de las grandes editoriales. El otro problema que se generó fue que no había una concordancia entre las peticiones que nos impone, las obligaciones de los beneficiarios que nos imponía nuestra agencia de financiación, en este caso la Agencia Estatal de Investigación o la Comisión Europea, con las obligaciones, con los méritos curriculares que posteriormente evaluaban las agencias de evaluación. En este caso ANECA, pero también la REA, la Research Executive Agency, que es la agencia de evaluación que evalúa méritos curriculares cuando evalúan peticiones de Marie Curie para la Comisión Europea, o la ARCEA, que es la agencia que evalúa méritos curriculares para los ERC, para los European Research Council. De manera que tanto a nivel europeo como a nivel nacional se produce una disonancia absoluta entre las exigencias de la agencia de financiación y los méritos que miden las agencias de evaluación. Por lo tanto, el personal investigador estaba sometido a una tensión a veces insalvable, solamente salvable desde el punto de vista económico, entre las obligaciones a las que estamos sometidos como beneficiarios y mi necesidad de acreditarme para el siguiente paso de la carrera investigadora. Ese fue el detonante que hizo que surgiesen las políticas de ciencia abierta, que ya sí tienen vocación sistémica y que incluyen muchos más elementos de los que incluían las políticas de acceso abierto. Son semánticamente más amplias, tienen como digo, una vocación sistémica y tienen una amplitud semántica que abarca el concepto de acceso abierto a publicaciones y a datos, pero amplía los elementos que alberga ese concepto para complementar y tratar de suplir esas deficiencias que tenían las políticas de acceso abierto, incluyendo otros elementos de comunicación de resultados de investigación como el software, estableciendo que el software que se produzca dentro de los procesos de investigación tiene que ser software libre, estableciendo que las plataformas digitales de gestión de la información científica que sustentan nuestras instituciones públicas de investigación tienen que estar construidas con software libre, es decir, nuestros sistemas CRIS, que son los sistemas de gestión de la información curricular, los repositorios institucionales, las plataformas de edición de revistas académicas, todas las plataformas digitales que sustentan la actividad investigadora tienen que estar construidas con software libre y el software, cuando es un cuando es un resultado de investigación, tiene que ser software libre. Esto es un elemento absolutamente esencial y muchas veces invisible para el personal investigador, pero que hace que las máquinas hablen lenguajes comunes y que el lenguaje de comunicación de las máquinas no esté privatizado, de manera que libera la comunicación entre máquinas de manera que democratiza ese diálogo. En el caso del software propietario eso no es así, porque las máquinas tienen que comprar los lenguajes para entendernos a través de los cuales se comunican, y eso lastra también no solo los sistemas públicos de investigación, sino toda la gestión de la administración pública. Además, incluye elementos nuevos como la ciencia ciudadana, que implican la participación de colectivos a priori no expertos en el ámbito investigador dentro de las distintas fases en las que se estructura la actividad investigadora. Hay ejemplos muy bonitos en el ámbito de biosanitario, donde asociaciones de pacientes participan de manera activa en la recogida de información, en el diseño de la investigación y a veces incluso en la propia financiación a través de entidades como la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo. Incluyen elementos como los recursos educativos en abierto, los famosos MOOCs, que acercan a los ciudadanos el conocimiento más allá de las titulaciones que van aparejadas a la adquisición de ese conocimiento. Es decir, democratiza
la comunicación científica a través de la enseñanza, dejando un espacio para la sostenibilidad económica en la expedición de títulos, pero sin mermar la capacidad de las personas de aprender nuevos conocimientos. Incluye también una técnica llamada el Open Peer Review, que consiste en que las revisiones por pares que realizamos todo el personal investigador en todas y cada una de las fases en las que se ascribe nuestro trabajo, es decir, revisión de propuestas, revisión de nuevos trabajos de investigación, participación en comités evaluadores, lo democratiza haciendo abiertas esas revisiones y sobre todo la parte más importante y la que realmente cambia las reglas del juego de la ciencia abierta respecto al acceso abierto es la de incluir nuevas formas de medir el mérito investigador. Por primera vez se interpela a las agencias de evaluación para que incluyan entre sus maneras de trabajar parámetros específicos propios de la ciencia abierta, de manera que las obligaciones que nos imponen las agencias de financiación sean concordantes de manera definitiva con con los elementos que se van a evaluar cuando sometemos nuestros méritos curriculares a evaluación. Así que el cuarto elemento que me gustaría resaltar aquí, ya hemos visto que las políticas de acceso abierto tratan de resolver un problema muy concreto, que es qué caro es qué caro es ofrecer acceso a contenidos científicos a mis investigadores, necesito ofrecer una alternativa. Esas alternativas descansan en los repositorios institucionales, añadiendo un proceso adicional a publicar que es depositar. Se incluyen los datos de investigación, pero no en abierto, sino como objetos reconocibles. Y la cuarta idea que os quería trasladar es que la ciencia abierta abarca ese concepto de acceso abierto, pero lo supera con mucho porque es un concepto sistémico y tiene en cuenta esos cuatro procesos. No se ciñe solo a la comunicación. Incluye la financiación, incluye la ejecución e incluye sobre todo la evaluación. Y esas políticas surgen sobre el año 2016, más o menos. Es un concepto que encontramos en documentos de la Comisión Europea, al principio denominado como Ciencia 2.0, en un informe que se hizo bastante famoso que se llama Open Science, Open Innovation, Open to the World. Ahí empieza a llamarse a lo que hoy entendemos como ciencia abierta, Ciencia 2.0. Y cuando se diseñan las nuevas políticas de ciencia abierta, se hacen de manera un poco menos homogénea, pero todas convergen en esos elementos esenciales. La entidad que ha liderado con gran diferencia el impulso a la ciencia abierta ha sido la Comisión Europea, que en su 9º programa marco, es decir, el actual programa de financiación Horizonte Europa, ha convertido la ciencia abierta en lo que la Comisión denomina sistemáticamente la nueva normalidad. Para ellos es la nueva normalidad que permea todo el programa de investigación. La ciencia abierta es una actividad que se financia dentro del programa. Aquí tenéis en pantalla un gráfico, es el gráfico básico mediante el cual la Comisión explica cuál es la confección del programa Horizonte Europa. Está constituido por 3 pilares. Dentro de cada uno de los pilares hay convocatorias específicas. En el pilar 1 tenemos al European Research Council, tenemos las acciones Marie Curie y tenemos el programa de infraestructuras. Ahí, en el programa de infraestructuras, se financian acciones específicas para ciencia abierta, es decir, es un objeto de investigación, es un área de conocimiento que tiene una financiación específica. Y también tiene una financiación específica en el programa transversal que se llama Ampliar la participación y fortalecer el espacio europeo de investigación. Tradicionalmente se conoce por sus siglas en inglés, el acrónimo que se utiliza es WIDERA. El programa WIDERA tiene también líneas de financiación específica en las que la ciencia abierta es una materia de investigación. Y ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Pero además la ciencia abierta es la nueva forma de trabajar para todos y cada uno de los consorcios y del personal investigador beneficiado por cualquier acción de Horizonte Europa. Y eso afecta a 2 momentos de la aplicación del programa. En la fase en la que estamos elaborando nuestra propuesta y nos afecta también en el momento en el que nos han concedido la financiación, porque las obligaciones de ciencia abierta están contenidas en las obligaciones de los beneficiarios. Es decir, que ese programa que tiene una financiación, como os comentaba antes, de 95.000 millones de euros a 7 años para 40 países potencialmente beneficiarios, tiene la ciencia abierta como una actividad que financia
es un requisito para la elaboración de las propuestas y está contenida en las obligaciones de los beneficiarios. Cuando hablamos de que es una actividad de investigación, el programa de infraestructuras se ejecuta lo que se denomina el programa Infra-IOSC, que es un programa que se constituye como un tripartito coprogramado. Y aquí voy a explicaros con un poco más de detalle. Hemos visto en la diapositiva anterior que tenemos 3 pilares y un programa transversal. En el pilar 1 están las convocatorias de infraestructuras de investigación. Con esas convocatorias lo que se financia son las grandes infraestructuras de investigación. Estamos financiando el EuroHPC, las ESFRIs, las EDIs, las ERICs. Estamos financiando infraestructuras del nivel del Synchrotron ALBA, el Barcelona Supercomputing Center. Estamos financiando grandes instalaciones científicas. Y además hay una línea de financiación específica que está destinada a la construcción del espacio europeo de investigación, del European Open Science Cloud, de la nube europea de datos de investigación. Esa acción lo que persigue es generar un ecosistema de creación, preservación a largo plazo, almacenamiento y acceso a datos de investigación públicos que sean sostenidos por instituciones públicas y que replique en el ámbito público de la manera más sostenible posible un ecosistema similar al que ya existe con las publicaciones académicas que ya hemos visto que está en el ámbito privado y que no es sostenible. De manera que lo que la comisión pretende es, si ya hemos perdido, por decirlo de alguna manera un poco tremendista, hemos perdido el control sobre, sobre el ecosistema de la publicación académica, que se está intentando recuperar, pero es un ecosistema bastante perverso, con muchas adherencias y complicaciones muy profundas y raíces muy arraigadas dentro del sistema público de investigación, si ya ese problema está bastante enquistado, hemos generado un nuevo objeto de comunicación de resultados, que son los datos. Vamos a crear un ecosistema que nos permita comunicar esos resultados, que nos permita preservarlos a largo plazo, que nos permita ejercer esa comunicación de resultados de manera libre con los datos de investigación. Y ese ecosistema tiene que estar sostenido con instituciones públicas, sostenido con fondos públicos, tiene que ser sustentable a largo plazo y tiene que estar controlado por el entorno público. Es decir, que se aprende de los errores del ecosistema publicaciones y se intenta no replicarlos en el ecosistema de datos. Y para eso se está construyendo el European Open Science Cloud, EOSC, que es un concepto que empezará a sonaros cada vez con más frecuencia y en cuya construcción hay un extra de complicación, como no podía ser de otra manera en los programas europeos. Eso es un extra de complicación porque es un programa que se estructura como un tripartito coprogramado. Eso significa que todo el programa de financiación, el World Program, que así es como se llama en Horizonte Europa, y cada uno de las convocatorias que va a financiar este programa se diseña de manera coprogramada entre la Comisión Europea, los Estados miembros y la representación de los llamados partes interesadas a través de la asociación IOSC. Y esas 3 partes se llaman IOSC algo y por eso es un poco complicado de entender y por eso los quiero explicar con un poco de detenimiento para que entendáis en qué consiste. Ese ecosistema, como digo, se está construyendo por la comisión, que es quien pone el dinero ahora mismo. Ahora mismo hay encima de la mesa 500 millones de euros en Horizonte Europa y hubo 500 millones de euros en Horizonte 2020. En total, 1.000 millones de euros para la construcción de la nube europea de datos de investigación. La comisión pone el dinero y de manera coprogramada con los Estados miembros y con la asociación de instituciones interesadas en las convocatorias de Horizonte Europa, establece qué líneas se van a financiar. La representación de los Estados miembros consta de una representación por país. En total son 40 porque son los 27 Estados miembros más los Estados asociados, que son los beneficiarios de Horizonte Europa, donde están pues, países como Chile, Israel, Noruega, y la asociación IOS, que es una asociación a la que podemos adscribirnos como instituciones de manera libre, que tiene una cuota de 10.000 euros anuales
y en la que nos permite tener una voz específica en esos programas de trabajo que luego van a financiar nuestra actividad investigadora. La actividad conjunta de estas tres partes da lugar a los programas de trabajo donde se reflejan las convocatorias a través de las cuales se reparten esos 500 millones de euros. Y muchos de los proyectos que están financiados con ese dinero, muchos, se llaman IOSC algo. Pues tenemos ejemplos como IOS Synergy, IOS Pilot, IOS Secretariat, IOS Nordic. Hay múltiples y han tenido la original idea de llamarse IOS algo. Por eso el concepto de IOS es muy confuso y si lo oímos de manera aislada, a veces no sabemos si estamos oyendo hablar de un proyecto, uno entre cientos, si estamos hablando del tripartito, si estamos hablando de la comisión o si estamos hablando de la representación de los Estados miembros a través del Steering Board. Así que es un concepto resbaladizo, pero la idea fundamental que quería trasladaros aquí es que la comisión está reproduciendo para datos de investigación un ecosistema sostenible que esté garantizado, que está controlado por los sistemas públicos de investigación, financiado por sistemas públicos de investigación en su producción de datos, en su curación, en su preservación a largo plazo y en su acceso, para que no volvamos a tener el mismo problema con los datos de investigación que tenemos ya con las publicaciones académicas. Esto marca una diferencia en las políticas de acceso abierto de datos respecto a las de las publicaciones, porque si bien las publicaciones nos decían primero publica y luego deposita en un repositorio institucional, en este caso en el repositorio de la UNED, en el caso de los datos de investigación, la variable de corte no es la institución, sino que es la adscripción disciplinar a la que pertenezcan esos datos de investigación. Es decir, que yo cuando publico un artículo en una revista tengo que depositar en el repositorio de la UNED una copia, pero cuando genero un set de datos de investigación, donde tengo que llevarlos es a una entidad que esté federada dentro de la nube europea de datos, porque donde tiene sentido realmente que estén los datos no es en la institución, sino en una comunidad disciplinar, donde todos mis datos sobre política científica puedan sumarse a los datos sobre política científica de mis colegas holandeses, belgas, chilenos, argentinos y británicos, para así sumar un conjunto de datos que sea coherente a nivel disciplinar. Y eso es un elemento diferenciador respecto a cómo se gestionan los datos de investigación, a cómo se gestionan las publicaciones académicas en lo que se refiere al depósito y preservación a largo plazo. Eso es lo que se refiere a ciencia abierta como mecanismo, como actividad que financiamos. Ahora, cuando hablamos de que la ciencia abierta es la nueva normalidad en Horizonte Europa, entendemos que es la nueva normalidad cuando elaboramos la propuesta y cuando nos conceden esa financiación. A la hora de elaborar la propuesta, aquellos de vosotros que hayáis elaborado propuestas para Horizonte Europa o Horizonte 2020 o el 7º programa marco, sabéis que las propuestas tienen tres partes distintas. Está la sección de impacto, la sección de implementación y la sección de excelencia. Son tres apartados específicos dentro de la confección de las propuestas y cada una de ellas es evaluado con 5 puntos. Nosotros, uno de los mantras que repetimos normalmente cuando hacemos Infodays para las convocatorias de Horizonte Europa es que cada medio punto cuenta y que para poder obtener la financiación en estas convocatorias que son tan competitivas, si el máximo son 15 puntos, cada medio punto está contando y puede marcar la diferencia entre quedarte por encima o por debajo del umbral de corte de la financiación. De manera que tenemos que tener muy claros cuáles son los elementos que se van a evaluar y la ciencia abierta se va a evaluar en las tres secciones de las que consta la propuesta de Horizonte Europa, en excelencia, en impacto y en implementación. Y ahí tenemos que sudarnos bien la camiseta porque tenemos que demostrar que nuestra propuesta es excelente porque nuestra propuesta practica la ciencia abierta. Y la Comisión tiene claro que ciencia abierta y excelencia son lo mismo, porque entiende que la investigación es más eficiente, porque es reproducible, porque obliga al depósito y a la compartición en estadios muy tempranos de los trabajos. Es decir, cuando hablamos de prácticas de ciencia abierta, hablamos de compartir y abrir todo el proceso de investigación desde el minuto cero hasta el final de nuestra investigación. Hablamos de prácticas a través de las que se comparte la propuesta, a través de las que utilizamos gestores bibliográficos construidos con software libre, por ejemplo,
Zotero en vez de Mendeley, que es un producto de Elsevier, en el que utilizamos software de procesamiento o análisis de la información construidos con código abierto. Estamos hablando de mecanismos de inclusión de comunidades no científicas en nuestro proceso de investigador. Estamos hablando de practicar revisiones por pares en abierto en caso de que tengamos lo que se llama financiación en cascada dentro de nuestra propuesta. Estamos hablando de practicar mecanismos de evaluación de ciencia abierta cuando nos sentamos en los comités de evaluación de la Agencia Estatal de Investigación o de la NECA, que son roles que desempeñamos de vez en cuando. Y estamos hablando también de divulgar nuestro trabajo de investigación más allá del mero artículo científico y tratar de solventar ese gap tan grande que existe entre nuestro conocimiento científico y la sociedad a la que sirve ese conocimiento, donde a todos nos pueden venir a la mente ejemplos cotidianos en los que en un momento donde no ha habido nunca a lo largo de la historia tanto conocimiento científico disponible, pues tenemos colectivos que cada vez más presumen de pensar que las vacunas causan autismo o que la Tierra es plana. Se produce una diferencia enorme entre los lenguajes y la acumulación de conocimiento de las comunidades académicas y el conocimiento que permea a la sociedad y que alimenta los debates públicos, incluso en el ámbito político. De manera que la práctica de la ciencia abierta se puede medir a través de distintos elementos y no consiste en un sí, no es un blanco o negro, admite una amplísima escala de grises que cuando estamos elaborando propuestas para Horizonte Europa tenemos que defender bajo el axioma que ciencia abierta es ciencia excelente, porque permite una democratización enorme del conocimiento científico y una apertura de todas y cada una de las fases del proceso investigador que beneficia en última instancia a la sociedad. Ese es el argumento mediante el cual nosotros defendemos que ciencia abierta es ciencia excelente. Y cada propuesta tiene que defenderlo adscrito a la naturaleza de su proyecto, porque cada proyecto es único y no todos se ajustan de la misma manera a las prácticas de ciencia abierta. Hemos visto ya que Horizonte Europa financia la ciencia abierta. Hemos visto que tenemos que incluir elementos de ciencia abierta en las tres partes de las propuestas, sobre todo en la de excelencia, y ahora, una vez nos han concedido las propuestas, ya somos beneficiarios. ¿Qué tenemos que hacer con la ciencia abierta? El acuerdo de subvención, de nuevo, nos incluye obligaciones específicas a los beneficiarios de Horizonte Europa sobre acceso abierto. Esas obligaciones están contenidas en el anexo 5 que desarrolla el artículo 17. Y cuando habla de lo que denominan Open Science Provisions, pero esas Open Science Provisions en realidad son Open Access Provisions, porque los mandatos específicos a los beneficiarios se ciñen exclusivamente al elemento acceso abierto que se contiene dentro del concepto ciencia abierta. Es bastante continuista respecto al mandato de Horizonte 2020 en el sentido en el que sigue manteniendo los datos de investigación en el entorno FAIR, no nos está obligando a que los datos sean abiertos, sino que tienen que seguir siendo FAIR, pero da varias vueltas de tuerca a los mandatos a publicaciones. El más importante es que se prohíbe expresamente que se financie con los costes directos de los proyectos esas publicaciones híbridas mediante las cuales una revista de acceso por suscripción nos cobraba una APC. ¿Recordáis que os hablaba de uno de los problemas que ha generado la política de acceso abierto? Intentando resolver problemas se generan problemas nuevos, pues uno de los problemas que se generó, aquí se prohíbe expresamente incurrir en ese pecado, si me permitís la expresión. No podemos pagar APCs a revistas que sean de acceso por suscripción con cargo a los costes directos de los proyectos. Además, impone unas licencias específicas para la publicación, para el depósito de resultados de investigación que no son, bueno, son bastante restrictivas en el sentido de que las publicaciones tienen que tener una licencia CC BY o como mucho CC BY no comercial no derivada. Eso significa que en la primera licencia lo único que exigimos, el trabajo puede ser reproducido y modificado tantas veces y de la manera que se quiera, pero solamente tenemos la obligación de citar a las personas que ostentan la autoría de ese trabajo. Esa es la más libre de todas, la CC BY.
La CC BY no comercial no derivada impide que se comercie con ese trabajo y que se hagan obras derivadas. La mayoría de las revistas nacionales españolas que publican en un modelo que se denomina modelo diamante, que es un modelo sustentado con fondos públicos que no tiene costes para autores ni para lectores, publican con la licencia CC BY, CC BY Share Alike. Y eso significa que tenemos que publicar con la misma licencia. Las sucesivas reproducciones y modificaciones de ese trabajo tienen que conservar la misma licencia. Sobre este tema hay cierto debate y cierta polémica porque algunas de las licencias a las que obliga la Comisión a utilizar en los resultados de investigación publicados con fondos públicos permiten el posterior lucro comercial de las editoriales comerciales. Pero eso es un tema un poco que lo podemos dejar para una sesión posterior. Además, otra de las obligaciones nuevas que se incluyen dentro del acuerdo de subvención es que la Comisión prohíbe expresamente la cesión de los derechos de propiedad intelectual en beneficio de la editorial si eso impide el cumplimiento del mandato de acceso abierto. Es decir, que ya no nos podemos ver en esa situación que ocurrió en Horizonte 2020, que era mi agencia de financiación, firmo una cosa con mi agencia de financiación y firmo una cosa diferente con la editorial que me va a publicar mi trabajo, y luego tengo un problema que lo resuelvo de manera económica. Esa posibilidad está totalmente extirpada de los acuerdos de subvención de Horizonte Europa porque no nos permite ceder esa componente patrimonial de derechos de autor y porque no nos permite pagar con cargo a costes directos esas publicaciones híbridas. Cuando hablamos de datos de investigación, lo que os decía antes, los datos de investigación siguen sin tener que estar en acceso abierto. Y esto es un elemento que no me canso de repetir, porque todavía hay mucha confusión al respecto. No tienen que estar en acceso abierto, porque hay muchos elementos relacionados con las potencialidades de explotación industrial que se verían comprometidos. Entonces, no tienen que estar en abiertos, pero sí tienen que estar en un espacio que sea encontrable, es decir, tienen que estar en algún repositorio que sea público, que tenga un protocolo de intercambio de información conocido como lo IPMH, tiene que estar reconocible como objeto digital específico, las autorías tienen que estar claras, las versiones tienen que estar limpias y tienen que ser claras, tenemos que saber qué software necesita mi máquina para poder leerlo, necesito saber la fecha de recogida de los datos, el instrumento con el que han sido recogidos esos datos y necesitamos saber qué permisos otorgamos a los terceros para esa descarga y procesamiento de los datos. Ni pueden ser anónimos ni pueden estar a disposición del público sin una licencia específica que nos informe de qué permisos tenemos. Y luego, además, la Comisión se reserva determinados permisos para el caso de que haya catástrofes mundiales, porque ha aprendido de las lecciones de la pandemia de la COVID. De manera que la quinta idea que os quiero trasladar es que en Horizonte Europa, que es el programa de financiación de la Comisión Europea, la ciencia abierta es la nueva normalidad. Y eso es un mantra que se repite de manera sistemática por parte de la Comisión. Es la nueva normalidad en la redacción de propuestas y obligaciones de los beneficiarios. Y este elemento espero que os sirva a todos aquellos que estéis participando en consorcios europeos o os animéis a participar en consorcios europeos porque es un elemento absolutamente esencial y se ha convertido en el centro sobre el que giran muchas de las políticas. Eso a nivel europeo. Y ahora vamos a ver qué ocurre a nivel nacional. A nivel nacional tenemos los marcos legales en los que nos movemos y tenemos los marcos estratégicos. Por encima de las estrategias, obviamente, están las leyes. Tenemos la Ley de la Ciencia de 2022 que reforma la Ley de la Ciencia de 2011. En esta reforma de la Ley de la Ciencia se incluye una nueva redacción del artículo 37 que antes se llamaba de acceso abierto y ahora se llama ciencia abierta. Y es una ley que ha sido replicada y ligeramente ampliada por la LOSU, por la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que en su artículo 12 también incluye una provisión específica para ciencia abierta. ¿Y qué nos dice nuestro nuevo marco legal? Nuestro nuevo marco legal de 2022 y 2023 nos dice que todos aquellos trabajos, publicaciones y datos de investigación, metodologías, protocolos, software que hayan sido financiados con fondos públicos, es decir, con fondos del programa 46 de Presupuestos Generales del Estado, tienen que estar depositados
en repositorios de acceso abierto. Hasta ahí es igual que el artículo de 2011, salvo que amplía el concepto de resultado de investigación. Ya no son solo las publicaciones, también son los datos, las metodologías, los protocolos, el software. Y luego también nos dice que no podemos ceder la componente patrimonial de nuestros derechos de autor si eso impide el cumplimiento del mandato, igual que dice Horizonte Europa, es decir, nos hace una salvaguarda a nuestra libertad de comercio con esos derechos que son derechos civiles al final, y además nos indica que las agencias de evaluación utilizarán el parámetro de ciencia abierta para evaluar en sus procesos de evaluación del mérito científico. Y esto es un elemento que nos afecta a todos como comunidad científica porque ANECA es la principal entidad que tiene que llevar a cabo el desarrollo reglamentario de este marco legal. Y ANECA está ahora mismo trabajando en el ajuste de sus criterios de evaluación de sexenios para ajustarlos a parámetros de ciencia abierta. Y veremos novedades relacionadas con la ciencia abierta en ese Real Decreto de evaluación de sexenios de investigación. Es un elemento esencial que está amparado en la ley de la ciencia y en la LOSU. Ambas leyes respaldan y obligan al ajuste de los sistemas de evaluación del mérito científico a los parámetros de ciencia abierta. Además, este año también, en el año 2023, el 3 de mayo de 2023, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. Y en esa Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, más allá de lo que contengan los mandatos legales, se consigna cuál es la estrategia del Gobierno para desplegar de manera integral y de manera sistémica una política específica que implemente las medidas de la ciencia abierta. En ella se establecen 4 ejes de actuación específicos y 17 medidas concretas. Tiene una misión muy clara, que es la de implementar la ciencia abierta en todo el sistema público de ciencia y tecnología. También está sostenida por el paradigma de que la ciencia abierta es ciencia excelente. El Gobierno entiende que España tiene que ajustar sus estrategias públicas de ciencia y tecnología al ámbito internacional, donde la ciencia abierta es el paradigma dominante, y trata de ajustar todas las acciones que se llevan a cabo a través de los distintos instrumentos de la implementación de las políticas de ciencia y tecnología al paradigma de ciencia abierta. Y como os decía, tiene 4 ejes. El primero es el de las infraestructuras digitales para la ciencia abierta. Son esas infraestructuras de las que os hablaba antes, que son invisibles para nosotros como personal investigador, pero que son la sala de máquinas de las instituciones públicas de ciencia y tecnología. Son los sistemas de gestión de la información científica de las instituciones, son los repositorios institucionales, son las plataformas de publicación de resultados de investigación. Son todos esos elementos que damos por supuestos, pero cuya construcción y funcionamiento tenemos que ajustar a los parámetros de la ciencia abierta. El segundo de los ejes es la gestión FAIR de los datos de investigación. Y de nuevo, somos caja de resonancia de los acuerdos de subvención de Horizonte Europa, en el sentido de que entendemos que hay que ampliar los resultados de investigación más allá de las publicaciones y que tenemos que hacer una gestión FAIR de esos datos de investigación, porque comunicar resultados ya no solo lo podemos hacer a través de publicaciones, también lo tenemos que hacer a través de datos. El tercero de los ejes es el acceso abierto a publicaciones científicas y es el eje que ha sido más desarrollado dentro de la ENCA, dentro de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, porque es sobre el que tenemos más material de trabajo, es sobre el que ya hay políticas específicas, ya hay análisis de políticas públicas que dan cuenta de los errores y aciertos de esa política y ya hay agentes implicados que están movilizados para poner en marcha acciones que sean más exitosas. Ya sabemos lo que funciona y lo que no funciona, básicamente. Y el cuarto eje es el del ajuste de los incentivos y los reconocimientos acompañados de formación para que todo el conjunto que veíamos antes de financiación, ejecución, comunicación y evaluación sea coherente, cerrando el círculo con el ajuste de los incentivos y de los reconocimientos. Y esa estrategia que tiene editada es este documento, consta de 17 medidas específicas. Es un documento de consenso, en el sentido de que en su elaboración
tardamos más de 2 años, casi 2 años y medio en elaborarlo. En el camino hubo pues cambios de ministerio, crisis de gobierno, elecciones. No fueron 2 años y medio tranquilos, sino que fueron 2 años y medio de turbulencias en la alta jerarquía. Pero aún así era un documento que requería de trabajo reposado, en el sentido de que es un documento en el que todas las instituciones implicadas en esos procesos que os mencionaba, todas las agencias de financiación, todos los agentes de ejecución y todas las agencias de evaluación estaban sentadas en la misma mesa negociando y adquiriendo compromisos específicos. Estaba la Agencia Estatal de Investigación, estaba el Instituto de Salud Carlos III, que es responsable de la gestión de la acción estratégica de salud, estaba por parte de la ejecución, estaba CRUE representando a las universidades, estaba la SOMA, que es la entidad, la asociación que aglutina a los centros de excelencia Severo Ochoa y unidades María de Maeztu. Estaban también la NECA como agencia de reconocimiento del mérito científico y el Instituto de Salud Carlos III como agencia de acreditación de los institutos de investigación sanitaria. También estaba el CSIC. Y FECIT desarrolló el trabajo de secretaría técnica y de redacción específica del documento. Ese fue el trabajo que desarrollamos nosotros como entidad que encargada de que pasaran las cosas que tenían que pasar y de coordinación de los trabajos. Y ese grupo que elaboró la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta se estructuró en 2 niveles, jerárquicamente hablando. Teníamos una comisión de ciencia abierta de nivel gobierno, donde estaban la más alta representación de todas esas instituciones, el director de la Agencia Estatal de Investigación, la directora de ANECA, y ya teníamos otra comisión técnica donde estaban personas que tenían un alto nivel en la toma de decisiones, pero una alta competencia técnica para saber si lo que se estaba decidiendo era acertado o no era acertado. De manera que este documento, esta estrategia, es un consenso y es un acuerdo entre todos esos agentes que adquieren obligaciones específicas. Y dentro de la propia estrategia hay un presupuesto y hay una adjudicación de responsabilidades en la implementación de las medidas. Y esas medidas, como os digo, nos interpelan a todos, aunque no tengamos proyectos europeos, porque vamos a estar sujetos a la nueva normativa y a los desarrollos reglamentarios que desarrollen cada una de esas agencias. La Agencia Estatal de Investigación, en su convocatoria de proyectos, ya incluye las obligaciones de generar el Data Management Plan para los proyectos financiados con fondos públicos. Además, es un entregable que se va a evaluar. Os voy a poner ejemplos sueltos. La ANECA está trabajando, como os decía, en la evaluación de la convocatoria de sexenios que se publicará ahora en diciembre, incluyendo criterios nuevos de ciencia abierta. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha dotado con una partida de 3 millones de euros a la convocatoria que gestiona FECIT para fortalecimiento de infraestructuras digitales para ciencia abierta. Es decir, cada institución está haciendo su parte para que estas 17 medidas sean una realidad. Es una estrategia a 4 años para el que tenemos tiempo de ejecución y ya han empezado a tomarse las primeras medidas que nos van a afectar a todos. Y ahora, ¿hacia dónde caminan las políticas de ciencia abierta? Como os decía antes, y es una de las últimas conclusiones que os voy a presentar, todas las políticas científicas del ámbito del espacio europeo de investigación y aquellas que están impulsadas y apoyadas por la OCDE y por la UNESCO están basadas en la ciencia abierta como ese nuevo paradigma. Y tenemos 2 documentos que van a marcar las decisiones más fuertes que se van a tomar por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Y esos documentos son las conclusiones del Consejo. Vosotros sabéis que en cada presidencia del Consejo de la Unión Europea, la presidencia de turno, el semestre actual lo ostenta España, es una presidencia rotatoria que dura 6 meses. Cada una de las presidencias lidera un documento denominado Conclusiones del Consejo. Las conclusiones del Consejo son documentos que aprueban los Estados miembros por unanimidad y que vinculan las líneas políticas que se van a desarrollar en cada uno de los Estados miembros y le trata de coordinar esas actuaciones para que nosotros en España no hagamos ciencia abierta y en Francia hagan ciencia cerrada, por poner ejemplos un poco infantiles. Las conclusiones del Consejo que están marcando la línea de desarrollo de las políticas de ciencia abierta han sido 2, básicamente. El primero
es el documento que se publicó bajo la presidencia francesa en junio de 2022. Francia es un país que se ha caracterizado y se sigue caracterizando por un fortísimo apoyo a la ciencia abierta, desplegado en acciones como la ruptura de negociaciones comerciales con grandes editoriales y destinar esos fondos que tradicionalmente se utilizaban para pagar las licencias de grandes editoriales a financiar ciencia abierta. Pues como digo, en junio de 2022 se publicaron las conclusiones del Consejo que hablaban sobre evaluación de la investigación e implementación de la ciencia abierta. Ahí se introducen semillas específicas de acciones que se van desarrollando posteriormente. Y la más llamativa de todas, la más famosa de todas, es la creación de la COARA, que es la Coalición para la Reforma de la Evaluación del Mérito Científico, que es una coalición de instituciones en las que España está amplísimamente representada, tiene más de 70 instituciones representadas, entre ellas ANECA, que se comprometen a mantener un diálogo abierto para hacer una reforma de los sistemas de evaluación del mérito científico que sea coherente en toda Europa. Si todos estábamos evaluando hasta ahora con el factor de impacto, cuando dejemos de evaluar con el factor de impacto, tenemos que tener un acuerdo sobre qué parámetros vamos a utilizar, para que no cambiemos cada uno a un estándar diferente y nuestros sistemas no sean interoperables. Esa fue la semilla más importante que se plantó en las conclusiones del Consejo de la Presidencia francesa. Y la presidencia sueca, que fue la anterior a la nuestra, publicó unas conclusiones del Consejo sobre publicación académica, en las que se hacía un llamamiento importantísimo a potenciar los modelos de publicación académica diamante, es decir, modelos de publicación de revistas científicas públicos que no tengan costes ni para lectores ni para autores y que sean sostenibles y donde además se apoye el multilingüismo. Esto es un elemento fundamental que da apoyo a las revistas académicas de nuestro país, donde de las 2000 revistas académicas que se editan aproximadamente en España, el 90% son revistas académicas diamante, es decir, son revistas que se editan por instituciones públicas nacionales sostenidas con fondos públicos, donde no hay costes para autores ni lectores, pero que casualmente tienen dificultades extra para ser indexadas en las grandes bases de datos de referencias bibliográficas comerciales y, por lo tanto, las agencias de evaluación que trabajan todavía en el paradigma antiguo no suelen tener en cuenta a la hora de evaluar méritos científicos. Las conclusiones del Consejo de mayo de 2023 hacen un llamamiento a romper con ese dominio que tienen las editoriales comerciales sobre los procesos de evaluación del mérito científico y a apostar por sistemas más sostenibles. Y nosotros, en FECID, prestamos servicio a todas esas actuaciones. Sostenemos el agregador nacional de contenidos en acceso abierto, Recolecta, es decir, el agregador en el que se recogen todos los repositorios institucionales nacionales. Ahora mismo tenemos casi 170 repositorios. Aquí en este punto os tengo que decir que en España todas las instituciones del sistema público de investigación, salvo muy contadas excepciones, todas las universidades, prácticamente todos los OPIs y todos los centros de investigación, además de los institutos de investigación sanitaria, tienen un repositorio institucional. Es decir, esas herramientas existen y nosotros en FECID trabajamos para que esas herramientas sean válidas, sean robustas, sean interoperables y estén agregados, su contenido esté agregado en una base de datos nacional que es nuestro agregador Recolecta. Además, también apoyamos la calidad editorial y científica de las revistas españolas mediante nuestro proceso de evaluación bienal, mediante el cual evaluamos la calidad de las revistas científicas españolas y demostramos empíricamente que hay muchísimas revistas de calidad que no están indexadas por razones que nada tienen que ver con su calidad, sino que los parámetros de indexación de WOS y Scopus responden a sesgos de todo tipo, sesgos económicos, lingüísticos, disciplinares, geográficos, intereses económicos totalmente legítimos, pero a los que las agencias de evaluación no deberían estar sometidas. Nosotros evaluamos la calidad de las revistas y actualmente, tras 8 ediciones de evaluación desde el año 2007, tenemos acreditadas 634 revistas con el sello de calidad FECID. Os digo que en España existen alrededor de 2.000 revistas y nosotros hemos acreditado a 634 y hemos evaluado en total unas 1.300 títulos únicos. Y además
tenemos el estándar nacional curricular, el CVN, que probablemente sea bastante conocido entre todos vosotros, que es el estándar mediante el cual se garantiza que toda la información curricular tenga un estándar común y mediante el cual la ANECA va a empezar a ajustar todos sus sistemas de evaluación al estándar CVN. Ahora mismo se están acreditando en exportación e importación y tenemos ahora mismo más de casi 250, estos datos están un poco desactualizados, casi 250.000 investigadores e investigadores que tienen su CVN y hay 143 instituciones certificadas. La ANECA está en proceso de certificación y es uno de los elementos novedosos también que va a traer aparejada el despliegue de las acciones de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. Y esta es la última idea que os quería trasladar, y es que la ciencia abierta es un paradigma sobre el que se construyen las políticas y las estrategias de ciencia abierta, no solo en Europa, en el espacio europeo de investigación, sino también en España. Y hemos visto las leyes que contienen artículos importantes sobre ciencia abierta, la estrategia y las medidas específicas que se están tomando y que al final nos van a afectar a todos nosotros. Y ya como resumen de la presentación de hoy, os he explicado que el acceso abierto pretendía resolver un problema específico, que era el acceso a contenidos científicos, que esas primeras políticas hablaban de depósito añadido al proceso de publicación, primero publicar y luego depositar en repositorios de acceso abierto, las publicaciones, que además nos decían que los datos tenían que ser FAIR, y que ese concepto trajo problemas, resolvió problemas y trajo problemas nuevos. Y por eso surge la ciencia abierta, que es sistémica, que abarca todos los procesos en los que se ascribe nuestra actividad investigadora. Es la nueva normalidad en el ámbito europeo y es el paradigma sobre el que se construyen las políticas. Las políticas que algunas tienen un nivel de abstracción muy alto, pero que al final acaban percolando a todos los mandatos que nos van a afectar a nosotros directamente, en obligaciones de los beneficiarios de la agencia, en convocatoria de sexenios o en convocatorias para acreditaciones a titular y catedrático. Así que hasta aquí la presentación de hoy y estaría encantada de responder vuestras preguntas. Muchas gracias. ¿Podéis plantear preguntas por el chat o levantando la mano de la aplicación? Yo tengo una pregunta, no sé si se ve la mano. Sí. Bueno, puedes hablar. Gracias. Bueno, yo me estoy familiarizando con esto y quizás es una pregunta que muchas personas que estáis aquí ahora, bueno, agradeceros a Pilar, ha sido excelente tu comunicación y también a Isabel Calzas y Carolina, la organización, ¿eh? No, la pregunta es un ejemplo. Si la UNED, por ejemplo, tiene convenio con Elsevier, que ha sido citada antes como una de las grandes editoriales, es una pregunta, que ya os digo que a lo mejor todo el mundo la sabe ya. ¿Esto significa que todas las revistas de psicología que publica Elsevier están en acceso abierto o no? A ver, lo que significa es que voy a ir un poco atrás para responder a tu pregunta, María Rosa. Las bibliotecas, como os decía antes, negociaban las licencias de acceso a contenidos científicos y hay un momento en que la transición digital permite el acceso abierto. Surgen editoriales digitales y colisionan dos modelos de negocio en el mismo momento. Acceso por suscripción, las grandes de papel, Elsevier entre ellas, y el modelo digital MDPI como el paradigma de ese modelo. Y empieza a producirse una transición a lo que se denominan los acuerdos transformativos y son unas negociaciones que se extienden por todo el mundo, que es una nueva manera de que las editoriales comerciales salgan ganando. Esos acuerdos transformativos consisten en que las negociaciones que se hacían antes para ofrecer acceso a contenidos científicos al personal investigador cambian su cariz y lo que hacen es cambiar ese mismo pago que se hacía, esos 20 millones de euros que os ponía de ejemplo de Elsevier, en vez de pagar por acceder a los contenidos científicos, se paga para cubrir las APCs del personal investigador que publique en esas revistas porque ese contenido va a estar en acceso abierto. No sé si me explico. El modelo de acceso abierto traslada el coste de quien lee a quien publica.
Y los acuerdos transformativos que se firman que el consorcio Madroño ha firmado, bueno, la CRUE en este caso, ha firmado con las grandes editoriales comerciales, entre ellas Elsevier, lo que hace es que ese dinero que se gastaba para que se accediese se traslada para dar una serie de APCs, una amplia variedad de APCs, para que cada uno de vosotros podáis publicar en esas revistas sin que os cueste dinero. Si vais a MDPI, tenéis que pagarlo con cargo a los fondos de vuestros proyectos porque MDPI no está en un acuerdo transformativo. Pero si vais a Elsevier, la biblioteca es quien va a pagar. Eso genera bueno, en España ha generado muchos problemas. Se generan problemas de gestión de cómo sabemos, cómo repartimos ese dinero, el primero que llega, el primero que se lo lleva, te doy una tasa mínima y si es a partir de 3.500 ya te lo pones tú. Los problemas de gestión son múltiples. ¿Cómo le decimos al Sevier que Rosa María es de la UNED y que no es de la Complutense? Y luego además se ha producido un fenómeno y es que ha habido una falta de cobertura en el sistema público de investigación en el sentido de que no todas las instituciones del sistema público están cubiertos por esos acuerdos transformativos. Y tenemos ejemplos como el sincrotrón ALBA, que ya lo he dicho antes, está fuera de acuerdos transformativos. De manera que el sincrotrón ALBA no tiene acceso a contenidos científicos ni tiene gastos por APC porque quien ha negociado en España ha sido CRUE solamente para las universidades y el CSIC. Y el resto de organismos públicos de investigación se han quedado fuera. Entonces, volviendo a tu pregunta, después de haberte hecho un repaso un poco más extenso, la pregunta, todas las revistas que están bajo el acuerdo transformativo que ha firmado la UNED como parte de la CRUE, hacen posible que tu trabajo no tengas que sufragarlo con costes de proyecto ni con costes propios tuyos de tus finanzas personales, sino que los pague la UNED. Vale. De todas formas, perdonad que intervenga un momentito, me parece, y esto es para Alexis y Carolina que están aquí también, porque ellos son los que controlan el dashboard de publicación de cuando llega, creo que no son todos los títulos, es una lista de títulos cerrada la que ofrece la editorial en ese acuerdo. Entonces, pues si está el título en el que quieres publicar, puedes acogerte a esos APCs si todavía quedan. Ya de paso, pues informo el número de APCs, por ejemplo, que nos han otorgado en esa negociación, porque eso es una negociación que tiene CRUE con los diferentes editores. Se reparten entre las universidades y el CSIC esa cantidad de publicación en base, parece ser, a la publicación que tiene cada entidad. Y, por ejemplo, en el caso de Springer ya no hay APCs para este año, ya están consumidas, me parece que casi desde finales de septiembre o principios de octubre. Y claro, ya estamos teniendo que decir que no en ese proceso de validación de la publicación, que no es por supuesto, de aceptación del artículo, eso lo tiene que hacer la revista, pero sí validar en ese proceso para que entre a formar parte o a beneficiarse de esos APCs que se nos han consignado. Todavía quedan del Sevier, estoy aquí vendiendo el producto, del Sevier de ACS, que es de químicas, aunque creo que ACS tiene una lista muy corta de títulos para publicar en ellos, y de Wiley. Pero bueno, pues efectivamente es un problema grande porque es un gasto muy importante para las universidades. Yo he estado haciendo un poco el cálculo de lo que supone del presupuesto de biblioteca, que es bastante alto, se lleva casi el 50% estos acuerdos transformativos. El pago para leer y publicar en estas revistas, casi el 50% del presupuesto de la biblioteca se va en esto, que es presupuesto, por supuesto, de la universidad, pero bueno, y hay consorcios, Pilar lo sabrá mucho mejor, que está mucho más al día, como por ejemplo los suecos, que nos llevaban la delantera en algunas... en todo este proceso, que están ya diciendo que no se pueden firmar ya estos acuerdos transformativos porque no transforman nada. Como siempre, los editores son fantásticos en su trabajo y facilitan todos estos procesos, pero se nos adelantan siempre, desde luego, en hacer esto, porque otra de las cosas también que me parece tremenda en todo este proceso es que los profesores, además de esto, están revisando gratuitamente para los editores. O sea, es que ya no se puede exprimir más a las universidades y a los investigadores y a todas las instituciones. Además, tienen que trabajar gratis para editar, para evaluar. O sea que bueno, pues
Esto es lo que tengo que deciros sobre este tema, que bueno, además agradecer a Pilar porque ha sido una exposición magnífica de cómo está la situación y yo creo que nos ha aclarado a todos muchísimas cosas. Hay una pregunta que estoy leyendo en el chat de Sandra Fernández que dice que, si he entendido bien, ahora las investigaciones subvencionadas con fondos públicos tipo I+D no pueden publicar sus resultados, en revistas que no sean open access. Exactamente no es así. Los mandatos lo que dice es que publiques donde publiques, tienes que depositar una copia en el repositorio. Lo que pasa es que normalmente las revistas, sobre todo las que están dentro de los acuerdos transformativos, en ese pago de las tasas de los acuerdos transformativos está incluido el permiso para depositar en repositorios. No siempre es así, eso depende de la revista concreta, la editorial concreta y la revista concreta, porque siendo de la misma editorial hay veces que las revistas tienen políticas distintas, a veces actúan como franquicias. Entonces, no tienes que publicar un tipo de revista específica. Lo que tienes que hacer es depositar una copia en el repositorio de la UNED. Eso es lo que tienes que hacer. Y la política que te imponga la revista te permitirá o no hacer ese depósito de manera más o menos lucrativa. Por eso, antes de publicar en una revista, es bastante conveniente revisar cuáles son sus políticas editoriales respecto al autoarchivo, porque cada una de ellas tiene una política concreta que nos otorga permisos distintos para depositar las distintas versiones de nuestro trabajo, la versión preprint, la versión postprint o la versión de récord, que es la final, la que es reconocible como parte de la revista. Entonces, insisto, Sandra, no es publicar, es depositar. Puedes publicar donde quieras, pero tienes que depositar una copia legible por máquina en el repositorio de la UNED. Hay otra mano levantada, Agustín, cuando quieras. Gracias. Buenos días, muchas gracias por esta charla tan ilustrativa. Y mi pregunta era, claro, el enfoque sistémico que era necesario para la ciencia abierta era respecto a cómo van los pasos en la NECA, es decir, cómo van a evaluar. ¿Va a ser para la NECA lo mismo publicar una revista de una editorial privada o estos repositorios públicos, sí, financiados con fondos públicos como el que va a crear la RC, van a tener el mismo valor de cara a las evaluaciones? ¿Cuál es el pulso de esta situación que se está hablando? A ver, Agustín, yo no te puedo hablar en nombre de ANECA, porque yo no trabajo en ANECA. Lo que sí te puedo decir es que yo formo parte del grupo de trabajo que está revisando esos criterios, ajustándolos a parámetros de ciencia abierta, y lo que te puedo decir es que el compromiso de ANECA es de ofrecer seguridad a la comunidad científica en el sentido de no cambiar las reglas del juego cuando estamos a punto de abrir una convocatoria de sexenios, y de ir introduciendo poco a poco elementos que destensionen todo ese sistema de comunicación de resultados de investigación y abran opciones a los sistemas públicos para aliviar esa carga financiera tan fuerte a la que estamos sometidos. Porque ahora mismo el sistema está bastante tensionado y estamos en unos niveles de gasto público insostenibles. Lo que no puede ser es que con los pírricos dineros públicos que tenemos para investigación haya un desvío de fondos tan fuerte a las grandes editoriales comerciales. Entonces, lo que te puedo decir es que ANECA está comprometida con ese cambio y que lo está abordando con un enfoque un poco prudente, en el sentido de no tirar por la borda una generación entera de académicos que llevan años trabajando en un currículum orientado a unos incentivos específicos. Pero más no te puedo decir porque ya te digo, es que no puedo hablar en nombre de ANECA. Vale, no, ojalá no podamos superar este sistema porque era ridículo que estemos financiando a empresas privadas con dinero público. Cuando puede haber repositorios y hacer nuestras propias revisiones entre pares y no tener que pagar a unos señores que cada vez hacen menos y ganan más. Y nosotros además vamos troceando la unidad mínima publicable, que se llama, ya hay un concepto acuñado para definir eso, que es, tenemos unos resultados de investigación y hacemos la rodaja más fina posible del chorizo para que nos salga el máximo número de publicaciones posible. Eso también somete al personal investigador a un estrés innecesario y a una tensión que eso redunda en incrementos de fondos, incrementos de ganancias para las editoriales. Hoy viene en El País un artículo sobre esto muy interesante que da unas cifras espeluznantes. Si lo habéis leído alguno,
sobre lo que ganan, en fin, cómo se ha publicado, cómo se ha duplicado en años el número de publicaciones, los números especiales. La verdad que es un artículo muy interesante y muy recomendable hoy en El País. Sí. Ahí donde se centra es en esas editoriales Sí. digitales, que para mí es importante distinguir entre las editoriales que editaban en papel y las que surgieron con la digitalización. Y del problema que habla es de todas las posibilidades que abre la digitalización, y como no estaban sometidas a ese estándar papel que hacía que los números no pudiesen ser continuos, que todo ese tipo de elementos que anclan la práctica editorial a unos estándares que ya están obsoletos pero que siguen vigentes, no son de aplicación a las editoriales digitales. Entonces, sobre todo habla de MDPI, de Frontiers, de 1000 y de las editoriales digitales, que han sido las que han abierto la caja de Pandora. No sé si hay más preguntas. Bueno, pues no sé, parece que no hay muchas más. Bueno. Ah, sí, a ver, Rosa. Bueno, si no hay más preguntas, era por aprovechar este espacio contigo, Pilar Rico, y sobre todo contigo también, Isabel. Bueno, veo que está también Alexis ahí. Como los fondos son limitados, es decir, como antes decía también Pilar Rico, ¿no? No está tan claro pues cómo se reparte eso, en función de qué, etcétera. A mí se me ha pasado este verano de tener que acudir a las personas de la UNED pues por saber si podía publicar en abierto en una revista que te daba esa opción, ¿no? Y como parecía que era todo muy complicado, pues al final opté por publicar normal como otras veces. Bueno, normal, pido disculpas, tenemos que entrar en la nueva normalidad, que sería publicar en abierto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, o sea, si la UNED va también a una política de tomarse esto en serio y de, por lo tanto, tener más presupuesto para poder facilitarnos esta tarea al personal investigador, ¿no? Que no tengamos que estar entre nosotros y entre nosotras, pues teniendo que pelearnos pues por esas posibilidades, ¿no? De optar a los fondos que tiene la UNED con las revistas, porque al final, dentro del ámbito nuestro, pues cada uno sabe muy bien que se mueve pues en un conjunto de revistas que es amplio, porque es verdad que hay cantidad de revistas, pero que siempre tenemos nuestras preferidas, ¿no? Y claro, pues te encuentras a lo mejor que ya se terminó, se agotó, y a eso me refiero, ¿no? ¿Me explico? Sí. Yo lo que te puedo decir es que el número de artículos de APCs que nos asignan es un número que, como ya he dicho, está establecido por las negociaciones de CRUE con la empresa, y cada universidad le toca, en base a lo que paga, ha venido pagando, lo que publica, y hay unas fórmulas que tampoco es que sean muy claras, pero son así. Y llevamos, creo que 3 años o algo así, porque me parece que los acuerdos empezaron en el 21, continúan en el 24. Como no sabíamos tampoco cómo iba a ir, no se estableció ningún método de reparto, porque de hecho en algunas editoriales, por ejemplo, ya os he dicho el Sevier, se nos quedan tradicionalmente, porque tenemos bastantes APCs, se nos quedan muchas sin cubrir, y lo que hacemos es que, como esto además es un reparto, que también está el consorcio Matroño al que pertenecemos con las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, también nos repartimos entre nosotros, porque yo prefiero dar artículos de APC que no hemos publicado nosotros del Sevier, y que lo aprovechen en la Politécnica, porque es que al fin y al cabo lo estamos pagando todos, y lo pagamos de forma consorciada, aunque cada universidad tenga su cuota de participación y todo esto, pero desde luego que no se queden sin publicar. Habrá que ver el próximo año, porque es que es verdad que las de Springer son menos, y Wiley también. En cambio, por ejemplo, ACS nunca se publica. Me parece que se ha publicado un artículo en todos estos años. Es que no, depende del reparto, depende de la publicación, no sabemos lo que va. Y claro, poner unos filtros como muy estrictos nos puede llevar a que al final de año no se hayan consumido. Entonces,
creo que es mejor de momento. Podremos ir viendo cómo va el año que viene, pero de momento seguir así. Luego, por otro lado, ya sabéis que el vicerrectorado financia, hay unas ayudas de 45.000 euros que se han ampliado hace poco en otros 7.500 más para publicar en abierto, y que hay que presentarlo y luego se asignan, pero bueno, de todas formas sigue siendo pues volver a seguir pagando con fondos públicos, o sea que... Gracias. Bueno, pues no sé, me parece no hay más. Hay muchas, en el chat hay muchas felicitaciones y a Pilar por su exposición, y yo creo, como son ya, hemos pasado un poco la hora prevista, si nadie quiere intervenir más, pues agradecer de nuevo a Pilar Rico su disposición. Yo creo que además ha habido muchísimos participantes. Esto se va a quedar en Canal UNED, ¿verdad? Y será en Canal UNED y en nuestro canal, el canal de la biblioteca de YouTube. De la biblioteca, También o sea que será posible, porque ya hubo gente que me preguntó porque no iban a poder estar hoy, y ya les dije que iba a estar disponible en Canal UNED porque ha habido mucho interés. O sea que nada, agradezco de nuevo la disposición de Pilar. Volveremos a invitarla en cuanto haya novedades, y bueno, pues nada, gracias a todos por vuestra asistencia, y a los compañeros de la biblioteca que han estado aquí organizándolo, a Alexis y a Carolina, y nada, pues nos vemos en próximas charlas. Muchas gracias.